Sean todos ustedes bienvenidos a esta simulación de choques elásticos e inelásticos. En esta ocasión nosotros vamos a, como bien indica acá, hacer una simulación guiándonos de una práctica de referencia. Vamos a ir ejecutando los pasos, vamos a ir explicando cómo se compara estos choques elásticos con los choques inelásticos, qué sucede en uno, qué sucede en otro, pero lo vamos a hacer según las indicaciones de un documento de referencia. Por eso entonces vamos a ver ese documento de referencia. Bien, aquí en pantalla entonces ahora tenemos la práctica número 5 que se refiere a cantidad de movimiento, choques elásticos e inelásticos. Vamos a trabajar todo esto junto porque está directamente relacionado. Fíjense que acá aparecen las orientaciones, aquí aparece el enlace a la simulación, las metas de aprendizaje, básicamente es lo que se persigue con la realización de esta actividad. Le presento un breve fundamento conceptual y luego están las actividades. Pero antes vamos a ingresar al enlace de la simulación. Esperamos un momento a que la página cargue. Fíjense que aquí en ocasiones a lo mejor le da algún inconveniente con el Flash Player, pero simplemente le damos aquí entendido, le damos aquí, le damos a permitir una vez y fíjense que entonces luego nos va a permitir a nosotros ingresar a la práctica. Fíjense que ya está cargando, cuando carga aparece algo como esto y aquí entonces nosotros nos debemos guiar del documento de referencia, pero algo que nosotros podemos ir viendo desde ya es que aquí aparece un botón que dice ejecutar, que es donde se pone en marcha la simulación. Y aquí hay varios indicadores que nosotros podemos activar dependiendo de lo que nosotros queramos medir en la simulación. Pero antes vamos a ir al documento de referencia. Aquí está el fundamento conceptual. Vamos entonces a la actividad número 1 que se refiere a choques elásticos y entonces luego vamos a ver los inelásticos. Dice accede al link de la simulación, asegurándote de ingresar en la opción de introducción. Aquí dice accede al link de la simulación, asegurándose de ingresar a la opción de introducción. Entonces, nosotros vamos a asegurarnos de que estamos en la parte de introducción. Fíjense que esta es la parte de introducción y aquí entonces sería la parte avanzada en caso de que se considere la colisión en dos dimensiones. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar la parte de introducción. Entonces vamos a ir guiándonos de lo que dice la práctica. Obviamente nos aparece una pantalla como esto. Aquí dice active las casillas de vectores, velocidad, energía cinética y mostrar valores. Como se ilustra en la siguiente imagen. Es decir, vamos a activar la de velocidad, ya está activada, la de energía cinética y además la de mostrar todos los valores. Fíjense que aquí nos va dando en tiempo real la energía cinética total que existe. De tal manera que entonces ahorita lo podemos comparar. Fíjense entonces que aquí, si nos vamos a la opción número 3, dice que active la opción de más datos, que está ubicada acá. ¿Por qué nos dice que active la opción de más datos? Porque precisamente aquí, los datos que nosotros tenemos, no podemos configurar la velocidad. Pero si le damos a más datos, no solamente me aparece la masa, sino que también me aparece la posición y además me aparece la velocidad. De tal manera que nosotros podamos configurar un poco esta velocidad y además aquí nos calcula inmediatamente cuál es la cantidad de movimiento o momento lineal como se indica aquí. Entonces, vamos ahora al enlace de más bien a la referencia de la práctica y aquí nos dice coloque una masa de 2 kilogramos para la bola 1 y la bola 2. En este caso se indica que es 2 kilogramos para las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí la masa por defecto está configurada en kilogramos. Entonces, aquí le colocamos 2 kilogramos. Aquí le colocamos 2 kilogramos. Perdón, le puse 3. 2 kilogramos. Es decir, tienen las masas iguales. Luego aquí me dice, configure que la velocidad de la bola 1 sea de 1.5 metros por segundo. Entonces aquí vamos a colocar que esta velocidad sea de 1.5. Algo muy importante que hay que destacar acá, y es que la simulación asume que cuando aquí se coloca con signo positivo, es porque se dirige para la derecha. Cuando se coloca con signo negativo, indica de que se dirige para la izquierda. Fíjense que si aquí le pongo negativo, el vector velocidad cambia. Pero aquí se lo pongo positivo, inmediatamente cambió. Entonces, para que estas dos bolas choquen,
como tienen la misma masa, entonces la velocidad de uno debe superar a la otra o deben ir en sentidos contrarios de tal manera que se encuentren. Pero en este caso vamos a guiarnos de lo que nos dice aquí la actividad y nos dice coloque la bola 2 con una velocidad de negativo 2 metros por segundo. Entonces vamos a la simulación y en esta parte de velocidad colocamos negativo 2. Fíjense entonces de que ya todo está preparado para nosotros entonces calcular las velocidades, los momentos y todo eso. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a dirigirnos a la tabla de resultados para ir colocando inmediatamente los valores. Aquí, ¿qué colocamos en la masa? Fíjense que en el ensayo número 1, la bola 1, nosotros colocamos 2 kilogramos, por eso vamos a colocar esto aquí. Colocamos 2 kilogramos. Ese mismo dato, como es la misma masa, también lo vamos a colocar acá. Fíjense entonces que ya tengo registrada la masa. Antes de iniciar el ensayo, nosotros debemos considerar aquí que la velocidad inicial que tiene la bola 1 es de 1.5 metros por segundo. Entonces vamos a denotar aquí que sería 1.5 metros sobre segundos. Entonces ya ese dato lo tenemos ahí colocado. Esta es la velocidad que tienen antes de chocar. Y aquí entonces vamos a colocar la velocidad inicial del objeto 2, de la bola 2, antes del choque. Y aquí nosotros le configuramos que sería de negativo 2. Por tanto, vamos a colocar aquí negativo 2 metros por segundo. Entonces aquí, vamos a colocar esto acá. Aquí. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos este dato completo, pero aquí nos hace falta tener el dato de la velocidad final, la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final. Bien, esto nosotros lo podríamos calcular, pero aquí da la casualidad de que el sistema me da esos datos. Pero les voy a explicar cómo en dado caso se calcularía. Aquí, si nos fijamos, aquí nos dice que este llevaría una velocidad inicial para acá, llevaría una velocidad de 2 positivos para la izquierda. Entonces, si queremos, podemos registrar estos valores, aunque también podemos indicar cómo se calcularía. Por ejemplo, aquí la cantidad de movimiento que tiene el objeto 1 antes del choque es de 3 kilogramos metros sobre segundos. Entonces, vamos a colocar aquí que la cantidad de movimiento inicial es de 3 kilogramos metros sobre segundos. Entonces, aquí de seguro debe aparecer que es de negativo 4. Entonces vamos a tener aquí negativo 4. Por tanto, vamos a copiar esto aquí. Vamos a pegarlo acá. Y aquí simplemente vamos a colocar negativo 4. Perfecto, está ahí todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O más bien, ¿qué nosotros haríamos si en dado caso nosotros no nos dieran o más bien la simulación no nos ofreciera el dato de la cantidad de movimiento inicial? Pues fíjense que la cantidad de movimiento inicial o la cantidad de movimiento en sentido general, nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad. Por tanto, para calcular el valor de la cantidad de movimiento inicial, simplemente debemos multiplicar la masa por la velocidad inicial. Y si multiplicamos 2 por 1.5, inmediatamente vamos a tener el valor de 3. Igualmente acá, si multiplicamos 2 de negativo 2, entonces vamos a tener que aquí va a ser igual negativo 4 kilogramos metros sobre segundos. Entonces ya aquí estamos en condiciones de darle a avanzar a la simulación, de darle aquí a ejecutar, de tal manera que nosotros podamos ver qué es lo que pasa después de chocar. Lo que pasa después de chocar, fíjense qué pasó. Todo sucedió muy rápido. Déjenme darle de nuevo. Aquí vamos a colocar esto un poquito más lejos para que se vea mejor el choque. Fíjense, se van acercando y luego de chocar, cada uno siguió con velocidades diferentes. Vamos a ver entonces la relación que tienen esas velocidades. Fíjense que ocurrió algo muy especial acá, y es que anteriormente la velocidad del objeto 1 era de 1.5, pero aquí era de negativo 2. Y como tenían masas iguales, lo que hicieron fue intercambiar la velocidad. Pero vamos a ver el significado que tiene eso. Inmediatamente aquí nos da un 6.25 de la energía cinética total. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Entonces vamos por lo pronto a colocar aquí que lo que hicieron fue que intercambiaron las velocidades.
Esto solamente ocurre en el caso de que los cuerpos tengan la misma masa y el choque sea elástico. Entonces vamos a tener aquí. Fíjense de que ya tenemos nosotros las velocidades finales, por tanto de seguro vamos a tener la cantidad de movimiento final. Bien lo podríamos encontrar aquí multiplicando 2 por negativo 2 y tendríamos negativo 4, pero si las velocidades finales se intercambiaron y las masas eran iguales, básicamente lo que hacen es que intercambia la cantidad de movimiento. Por tanto aquí vamos a tener negativo 4 y aquí vamos a tener 3. Fíjense entonces de que ya nosotros estamos casi ya determinando la cantidad de movimiento total antes y la cantidad de movimiento total después. Déjenme confirmar si aquí el sistema me lo permite. Aquí no veo que me permita la cantidad de movimiento total antes de y después de. Por tanto, entonces nosotros la vamos a calcular. Fíjense que para calcular la cantidad de movimiento total que existe antes, vamos a sumar aquí la cantidad de movimiento inicial de la bola 1 y la cantidad de movimiento inicial de la bola 2. Y obviamente aquí 3 menos 4 nos daría, esto sería igual a negativo 1 kilogramos metros sobre segundos. Pero aquí también vamos a tener en la cantidad de movimiento final negativo 4 más 3, entonces nos daría el mismo valor. De tal manera que aquí nosotros hemos comprobado que la cantidad de movimiento total se conserva en un choque elástico. Obviamente aquí era un choque elástico porque si nos fijamos, aquí nosotros de hecho estamos considerando la elasticidad al 100%. Eso indica que es perfectamente elástico. Eso no sucede en los choques inelásticos. Vamos aquí a reiniciar todo esto, vamos a colocar estos valores acá, vamos aquí a darle a ejecutar, vamos a por ejemplo colocar aquí una masa. Fíjense que aquí independientemente de la masa que yo tenga y de la velocidad a la que se mueven, vamos a colocar esto un poquito para acá, vamos a alterar aquí, vamos a poner la masa un poquito más grande, por ejemplo 5 kilogramos acá. Aquí vamos a considerar esta velocidad, pero fíjense que acá hay un pequeño detalle y es como esto se va a dirigir para la derecha y esta velocidad es mayor que esta. De esta forma nunca se van a chocar. Por tanto, esta la vamos a colocar negativo para que entonces en un momento esta se encuentre y colisione. Entonces vamos a darle aquí a ejecutar. Fíjense qué pasa. Después de chocar, esta siguió con una velocidad y esta siguió con otra velocidad. No necesariamente tienen que ir después del choque en sentidos contrarios. Todo depende de la cantidad de movimiento inicial que tenga una y que tenga la otra. Lo que sí que cuando nosotros realicemos el cálculo de la cantidad de movimiento, obviamente nos tiene que dar igual. No estamos diciendo que estos dos valores tienen que ser iguales, sino que la cantidad de movimiento inicial, cuando yo sume la que tenga el 1 y la que tenga el 2, debe ser igual antes del choque que después del choque. Esto se llama ley de conservación de la cantidad de movimiento. Pero fíjense que aquí hay un pequeño detalle, que si nosotros hacemos el mismo ensayo, este mismo ensayo, pero consideramos la elasticidad al 0%, de tal manera que ahora sea un choque inelástico y más específicamente un choque perfectamente inelástico. Cuando los choques son perfectamente inelásticos o como a veces se le llama plásticos, entonces los cuerpos después de chocar permanecen juntos después del choque. Bien, entonces vamos a ver qué significa esto. A partir de aquí vamos a rebobinar esto, vamos a reiniciar esto, vamos a mostrar valores acá, pero ahora entonces considerando la elasticidad al 0%. Fíjense qué sucede aquí, vamos a aumentarle arbitrariamente la masa, vamos a aumentársela acá, vamos aquí a colocar más datos y aquí de nuevo vamos a colocar una configuración de tal manera que garantice que van a chocar. Entonces, como este vector velocidad se dirige para acá y este vector velocidad se dirige para acá, es obvio de que bajo esta configuración van a chocar. Si le damos a ejecutar, fíjense qué pasa. Después del choque no se separaron como pasó antes, porque ahora el choque que nosotros tenemos no es perfectamente elástico, sino perfectamente inelástico, o como a veces le llaman plásticos. Entonces vamos a seguir aquí con la tabla. Fíjense que aquí en la tabla nosotros nos piden
calcule la energía cinética total antes y después de la colisión para al menos uno de los ensayos. Como en este caso hemos realizado solo un ensayo, vamos a calcular la energía cinética total antes de la colisión y vamos a calcularla después de la colisión. Para esto, entonces vamos aquí a calcular la energía cinética. Vamos a registrarlo con la letra K para que se diferencie una energía cinética de la otra. Vamos a colocarle aquí una A, indicando que es la energía cinética antes del choque. ¿Cómo calculamos la energía cinética total antes del choque? Pues simplemente calculando la energía cinética que tiene el 1 antes del choque y sumándole la energía cinética que tiene la bola 2 antes del choque, es decir, la 1 más la 2. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? Nosotros habíamos considerado que era un medio de la masa por la velocidad. Entonces vamos a colocar aquí cuadrado. Pero aquí, para que haya una distinción entre las dos velocidades y no colocarle el primo que regularmente se le coloca, entonces le vamos a colocar aquí que es la velocidad antes del choque. Por tanto, aquí sería un medio de la masa por la velocidad antes del choque. Pero como tengo dos masas, fíjense entonces que aquí me estoy refiriendo a la masa 1. Por tanto, vamos a colocarle aquí 1. Y aquí vamos a colocarle la velocidad A antes del choque, pero la 1 antes del choque. Es decir, aquí lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es que la energía cinética total la vamos a calcular sumando la energía cinética del 1 más la energía cinética que tiene el 2 antes del choque. Vamos a hacer algo parecido después del choque, pero aquí entonces estamos considerando que esto es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 antes de chocar. Entonces aquí simplemente le vamos a sumar la fórmula que se utilizaría para la energía cinética 2, que básicamente sería esto, pero ya aquí sería masa 2 y ya aquí sería velocidad 2. Por tanto, aquí nosotros vamos a tener que simplemente sustituir los datos. Vamos a tener aquí un medio, vamos a colocar aquí un medio. Vamos a colocar aquí entre paréntesis el valor de la masa 1. El valor de la masa 1 aquí nos dice que es de 2 kilogramos. Por tanto, este valor vamos a colocarlo por acá. Perfecto, entonces la velocidad 1 antes del choque, la velocidad 1 antes del choque es de 1.5 metros por segundo. Entonces vamos a colocar aquí en un paréntesis 1.5 metros sobre segundos. Aquí esta cifra me dice que la debo elevar al cuadrado, por tanto vamos a colocar aquí elevado al cuadrado. Vamos a colocar aquí esto de otra manera, al cuadrado, vamos a colocarlo. Bueno, vamos a colocarlo de esta manera. Bien, entonces ya tenemos el dato de la velocidad inicial acá, pero eso es la energía cinética que va a tener el 1. Entonces a esto nosotros le vamos a sumar la energía cinética que va a tener el 2, que básicamente sería esta misma expresión que tenemos acá, pero ahora le vamos a cambiar la masa. En este caso, como la masa es la misma, se la vamos a dejar acá, pero como la velocidad 1, es decir, la velocidad inicial de la bola 2 es de negativo 2, en vez de colocar aquí 1.5, vamos a colocar aquí negativo 2. Entonces ya nosotros tenemos nuestro planteamiento para determinar la energía cinética total que existe antes de la colisión. Entonces ya luego vamos a ver cómo sería después de la colisión. Por tanto, aquí vamos a tener que la energía cinética antes del choque va a ser igual. Vamos a colocar aquí un color diferente para poderlo diferenciar. Vamos a acercar un poquito más esto. Entonces vamos a tener que la energía cinética antes del choque va a ser igual a un medio por 2. Esto lo podemos multiplicar de inmediato. Entonces vamos a tener que aquí tendríamos 1 kilogramos. Entonces vamos a elevar 1.5 al cuadrado. Si multiplicamos eso, aquí nos daría 2.25. Y las unidades también las vamos a elevar al cuadrado, de tal manera que aquí vamos a tener metros al cuadrado
pero también segundos al cuadrado. Entonces, esto es la primera parte. En la segunda parte vamos a tener un medio por 2, inmediatamente nos da más. Vamos a devolver esto para que no se nos configure de esta manera. Entonces aquí tenemos 1 kilogramos. Aquí entonces vamos a tener negativo 2 al cuadrado. Obviamente aquí sale positivo. Y por tanto aquí vamos a tener 4 metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, no es así. Aquí sería esto al cuadrado. Y también esto al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 1 por 2.5, que me da exactamente 2.25. Aquí entonces vamos a tener 4, y si nosotros sumamos 4 más 2.5, vamos a tener 6.25 kilogramos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que eso es la unidad de medida de joules. Entonces vamos a ver realmente si era 6.25 joules que daba la simulación. Vamos entonces a la simulación, vamos a reiniciar esto, la elasticidad al 100%, vamos a mostrar los valores. Aquí teníamos una masa de 2 kilogramos, aquí teníamos otra masa de 2 kilogramos. Aquí la velocidad del 1 es de 1.5 metros sobre segundos. Entonces vamos a colocar aquí 1.5. Aquí vamos a colocar negativo 2. Y fíjense entonces de que si nosotros le damos a ejecutar, no nos mostró el dato de la energía cinética. Vamos a ver ahora, vamos a darle de nuevo. A lo mejor aquí vamos a configurar de nuevo energía cinética. Vamos a colocar aquí de nuevo 2 kilogramos. 2 kilogramos. Aquí vamos a tener positivo 1.5. Y aquí entonces vamos a configurar negativo 2. Fíjense que aquí nos dan el dato de la energía cinética antes del choque, que es de 6.25 joules. En este caso nosotros nos dio 6.25 joules. Entonces, ¿qué nos daría a nosotros después de chocar? Fíjense algo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo aquí el procedimiento manual primero y ya luego el procedimiento en la simulación para ver si nos da exactamente igual. Entonces, si nosotros ahora queremos calcular la energía cinética después del choque, todo esto fue antes. Vamos a sombrear esto aquí para destacarlo. Entonces aquí vamos a tener cómo calculamos la energía cinética total después del choque. Pues simplemente lo que nosotros debemos hacer es, aquí vamos a copiar todo esto para utilizarlo como referencia. Esto lo vamos a dejar así porque simplemente vamos a ir cambiando algunas cosas. Fíjense que aquí para calcular la energía cinética después del choque, vamos a cambiar esto aquí por una D. Por tanto aquí lo vamos a calcular por una D. Es decir, para nosotros poder calcular la energía cinética total después del choque, básicamente lo que debemos hacer es sumar la que tiene el 1 después del choque más con la que tiene el 2 después del choque. Por tanto, aquí vamos a tener un medio de la masa 1, pero ya la velocidad no sería antes del choque, sería la que tiene después del choque, que en nuestro caso particular arriba sería la velocidad final. Aquí vamos a tener un medio de la masa 2, pero ya no de la velocidad 2 antes, sino la velocidad 2 después. Si nosotros ahora sustituimos los datos, vamos a colocar esto un poquito más pequeño para ver los datos. Aquí tenemos un medio, la masa que es de 2 kilogramos, la velocidad 1 después del choque, la velocidad 1 después de chocar es de negativo 4. Perdón, negativo 2. Entonces aquí vamos a tener que en vez de colocar 1.5, vamos a colocar aquí negativo 2. Si nos fijamos acá, obviamente como aquí hubo un intercambio de velocidades, nosotros vamos a tener aquí 1.5. Si nos fijamos, nosotros tenemos la misma expresión arriba y debajo. Esto aquí ocurrió así solamente porque las masas son iguales. Pero si las masas fueran diferentes, como quiera aquí nos daría que el valor de la energía cinética total antes y después del choque, como quiera nos da exactamente el mismo resultado, que en este caso sería 6.25 joules. Este me voy a limitar a hacerlo porque básicamente nos lo muestra arriba, es básicamente el mismo procedimiento.
Sí voy a hacer el proceso para cuando tengamos los choques inelásticos y ver entonces qué pasa con la energía cinética. Es decir, aquí tenemos que cuando tenemos un choque elástico, la energía cinética total se conserva aparte de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos ahora a la tabla número 2, que es del choque inelástico. Aquí básicamente lo que nosotros vamos a hacer es ensayos parecidos a los anteriores, pero aquí lo vamos a hacer de manera arbitraria y calcular la energía cinética total antes y después para comparar algunos de los ensayos. Entonces vamos a tener la masa, vamos a elegir una masa arbitraria, por tanto aquí vamos a tener, vamos a configurar aquí 4 kilogramos, vamos a configurar aquí una masa de 8 kilogramos, por poner un caso. Vamos a configurar aquí una velocidad de 2 metros por segundo. Si nos fijamos, aquí estamos asegurados de que van a chocar. Entonces vamos a colocar aquí 8. Entonces aquí nos hace falta configurar una cosa y es que ahora el choque lo vamos a colocar al 0% de elasticidad de tal manera que sea inelástico. Vamos a darle entonces a iniciar. Fíjense que aquí este tiene una cantidad de movimiento, este también tiene una cantidad de movimiento. Vamos a registrar estos valores. Aquí vamos a tener eh, para una masa 4, una masa 8, que vamos a tener 4 kilogramos. Aquí ahora tenemos 4 y aquí tenemos 8. Si ahí tenemos 4, aquí tenemos 8, entonces aquí vamos a tener la velocidad inicial que nosotros hemos configurado. La número 1 sería de 2 y la 2 sería de negativo 8. Entonces vamos a tener aquí eh, velocidades serían negativo 2 aquí y aquí entonces vamos a tener negativo 8. Déjame ver. Ah, no, perdón. Aquí es positivo 2. Entonces aquí tenemos, vamos a ampliar un poquito esto para que aquí todo esto se vea más bonito. Perfecto. Entonces aquí, fíjense que aquí solamente le aparece una casilla y vamos a ver por qué nos aparece una casilla solamente. La cantidad de movimiento inicial, fíjense que la del primero, vamos a calcularlo esto sin ver la simulación. Aquí la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces la masa es 4, la velocidad es 2. Por tanto aquí vamos a tener que ese dato sería aquí de 8 kilogramos metros sobre segundos. Entonces aquí vamos a tener 8 por negativo 8 sería negativo 64 metros, perdón, kilogramos metros sobre segundos. Entonces aquí, fíjense que ya nosotros tenemos, colocar esto un poquito para acá, esto acá, perfecto. Entonces aquí vamos a ampliarlo de todas maneras para que no se vea de esa forma. Bien, entonces aquí ya nosotros tenemos la cantidad de movimiento inicial. Entonces aquí vamos a la simulación y vamos a darle a ejecutar. Fíjense que después del choque siguieron los dos pegaditos. Aquí, fíjense que la energía cinética es de 130.6. Vamos a ver entonces qué pasa ahorita. Aquí nos fijamos de que ahora la velocidad que llevaba uno y que llevaba el otro es de negativo 4.67. Por tanto, este valor vamos a anotarlo aquí. Negativo 4.67 kilogramos. No, aquí no sería kilogramos, metros sobre segundos. Vamos a colocar esto, dale acá, eh, dale aquí donde dice ecuación para que nos lo coloque aquí un poquito más bonito. Entonces, por ahora nosotros tenemos esto. Aquí, si nos fijamos, no nos están dando el dato de la velocidad final, pero es porque la simulación va corriendo. Pero si aquí nosotros le damos para atrás, un poquito para atrás, fíjense, vamos a darle acá. Aquí la cantidad de movimiento final que tienen, la 1 tiene de negativo 18.67 y la 2 de negativo 37.33. Entonces vamos a registrar esos valores. De todas maneras, si nosotros queremos calcular ese valor, simplemente multiplicamos 4 por esto y nos da entonces negativo 18. Vamos a anotar este valor acá.
negativo 18.67. Lo colocamos por aquí. Perfecto. Entonces aquí tenemos ese valor y aquí vamos a tener negativo 37.33. Entonces ahora, ¿cómo nosotros calculamos la energía? No, más bien la cantidad de movimiento que tiene antes y la cantidad de movimiento que tiene después, precisamente de la misma forma que nosotros lo calculamos anteriormente. Para hacer este cálculo, simplemente sumamos estos dos y 8 menos 64. Aquí nos resultaría, vamos a colocar esto para acá, de negativo 56 kilogramos metros sobre segundos. Aquí el indicativo del negativo simplemente significa que se dirige para la izquierda, que después de chocar se dirigen para la izquierda. Entonces aquí vamos a colocar esto un poquito para acá para que aquí nos quede perfecto. Aquí para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la cantidad de movimiento total después? De la misma manera, sumando estos dos. Y obviamente aquí nos daría el mismo negativo 56. De tal manera que tanto los choques elásticos como los choques inelásticos, la cantidad de movimiento se conserva. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos los choques inelásticos. No vamos a hacer el cálculo, pero básicamente se realiza de esta misma manera. Lo único es que aquí debemos tomar en cuenta que la velocidad que tiene el 1 después del choque y la que tiene el 2 después del choque es de negativo 4.67 metros sobre segundos. Entonces ahora simplemente nosotros vamos a visualizar qué pasa con la energía cinética. En la simulación, si nos fijamos, miren que la energía cinética, vamos a devolver esto para acá, aquí la energía cinética inicial es de 264 joules. Después de chocar, ¡pa! Fíjense que aquí es de 130.6. Si ustedes se fijan, hay una disminución de la energía cinética después del choque. Precisamente eso pasa en todos los choques que son bien perfectamente inelásticos o simplemente inelásticos. Sea inelástico, sea perfectamente inelástico, como quiera hay una disminución de la energía cinética. Es decir, que en los choques elásticos la cantidad de movimiento se conserva y la energía cinética también se conserva. En los choques inelásticos, la energía cinética total no se conserva, aunque sí se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos hacer varias pruebas, qué pasa con una, qué pasa con la otra, las mismas masas que teníamos anteriormente, pero básicamente sería el mismo procedimiento. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros nos correspondería sería calcular la energía cinética total para uno de los ensayos. Bien podría ser para algo parecido como esto, pero aquí le dice que repita los procedimientos anteriores. Déjame ver. Aquí le dice realice dos ensayos de los realizados en la tabla 1, los que ustedes prefieran, pero ahora considerando que la elasticidad sea de cero, es decir, de pasar de tener un choque perfectamente elástico a tener un choque perfectamente inelástico. Bien, entonces como he estado utilizando este Word, simplemente decirle que muchas gracias. Hasta aquí ha sido este video tutorial. Espero que les sea de muchísima utilidad.